Mil Noches de Sudamérica, el primer libro del cantautor, productor, cineasta Alex Anwandter, quien nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de que estés acá con nosotros. Además, tenemos un montón que contar. Mil Noches de Sudamérica se va a lanzar este viernes 30 de agosto a las 19 horas en el GAM. Además, con gente notable acompañándote. Va a estar Felipe Couson con la Bernardita Bravo. Bravo, que además escribió un libro que a mí me encanta. Así que estuvo acá también en el programa hablando ¿sí? al respecto. Sí. Así que se vienen buenas cosas ahora, Alex. Yo leía el libro, al mismo tiempo estuve poniéndole mucha atención a tus dos últimos discos para tratar de ver cómo dialogaban, ¿no? Una cosa y otra. Y parto por esta hipótesis de lectura, ¿qué me dices? Yo creo que tanto Con el Diablo en el Cuerpo como el disco que sacaste este año, hay canciones súper vulnerables y súper como honestas y sentidas respecto a la soledad, respecto a la dificultad de los vínculos, a la desesperanza en algunos momentos. Pero igual eso está vestido con un beat bailable que hace que en algunos momentos uno pueda decir, ya, pero me escondo ahí, ¿no? Sí. Acá no hay dónde esconderse. Acá es muy expuesto eso. Entonces cuéntanos respecto a ese ejercicio. Es gracioso porque siento que como la poesía tiene esta como proximidad de la palabra, todo el mundo está sintiendo que, las opiniones que me llegan es que es como un poco como lo más personal que he hecho, pero no es tan así en el sentido de que, por un lado, todo es personal y genuino y sincero. Y al mismo tiempo todo tiene como su grado de artificio. Por ejemplo, una cosa que he estado hablando bastante en relación al libro es que yo me llevo muy bien con mi papá. Y el libro tiene un par de referencias de padres distanciados y dificultades de ese tipo, pero no es biográfico o no es autobiográfico. Muchas veces escribo en código sobre emociones genuinas, pero un poquito disfrazado. Claro. Ahora, ahí pasan dos cosas. Me acordaste, a propósito de eso, hace un par de semanas tuve la oportunidad de entrevistar a Rosa Betty Muñoz. Y Rosa Betty hace mucho poesía testimonial. Sí. De otros. Sí. Ya, para mí eso fue un descubrimiento, no lo tenía dentro de mi registro, y sé que estoy diciendo una barbaridad, pero perdónenme, como cuando uno lee poesía, uno en general piensa que está escuchando la voz y la emoción del poeta o de la poeta, y Rosa Betty presta mucho su voz a otros. ¿Es un poco por ahí el ejercicio que también hiciste acá? Sí, totalmente. O incluso, o sea, está eso por un lado y por otro también una cosa que hago incluso en las canciones, que es escribir en código. Por ejemplo, hablo sobre, no sé, mi relación con X persona, amistad, qué sé yo, en clave de canción de amor. Aquí hago lo mismo, por ejemplo, mi relación con, entre comillas, mi padre, pero estoy hablando de otra cosa. O escenarios completamente inventados, pero que parecen, pero que la emoción o como el sentimiento que provocan es genuino. Claro, además es súper interesante eso que dices, la tensión entre honestidad y artificio, que también yo siento que es una de las cosas muy bonitas del libro, porque claro, uno es como el lado B de la vida de ricos y famosos, ¿no? La fantasía que podemos tener respecto a alguien que tiene una carrera súper exitosa, que toca a lo largo de toda Sudamérica, bueno, que vive en Estados Unidos, ¿cierto? Y que saca un disco tras otro, que le va muy bien. Y uno dice, uy, esta persona lo debe pasar increíble, ¿no? Y tú juegas también con esa idea de decir, no siempre, no todo el tiempo, y a veces es muy duro. Sí, o sea, no lo veo como un libro como de quejas, digamos. Pero sí me gusta adentrarme en una cosa que mencionaste tú, que es la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad no como una forma de quejarme, sino una forma de conectarme con la gente. En el fondo, para mí, un poco todo mi trabajo es un diálogo con un otro. Y ese otro es el público. No es como el objeto de mi afecto o de mis vínculos, sino sobre todo aquí en este libro y en la poesía descubrí como un espacio mayor aún que en la música, por ejemplo, para que el lector se vuelque sobre este objeto, que es la poesía. Ahora, igual
cuando hablamos de vulnerabilidad y yo me puse a leer con atención el libro y las poesías, sí me resulta una voz muy familiar, porque igual tus canciones tienen algo de eso. Sí, sí, totalmente. Pero como son bastante distintos los formatos, digamos, sobre todo la canción popular es muy estricta. O sea, las canciones son distintas, pero si tú analizas la estructura, el 98% Ujú. son exactamente El iguales. pop es muy exigente en eso. Es muy exigente y la idea de tener que responder a 3 minutos y medio o verso, coro, verso, como que te va moldeando también el tipo de ideas que puedes explorar. En cambio aquí puedo hacer una frase o 3 páginas y como que permite una profundidad o una... Sí, una profundidad distinta, diría yo. Ujú. De hecho, pensaba también en eso, porque hay algunos poemas que uno dice, perfectamente esto podría ser una canción, y pensaba en tu ejercicio de edición en ese sentido, de decir, ya, esto da para canción y esto no, porque tú también en tus letras hay mucha poesía. Entonces, ¿cómo hiciste el ejercicio de distinguir materiales para? Yo por ahí estoy un poco en desacuerdo en el sentido que siento que no sé si alguna de estos poemas podría haber sido canción. Para mí como que fueron cayendo un poco por su propio peso cosas en distintos como frascos, digamos. Ujú. Escribía algo y era como, no, esto claramente es como una canción o no, claramente esto es un poema. Yo creo que principalmente tenía que ver con la métrica y por ahí también con un poco con las temáticas. Ujú. Ahora, desarrollemos un poco eso, ¿no? ¿Qué sientes tú que puedes cantar y contar en una canción y qué sientes que queda mejor en un formato impreso cuya relación la audiencia va a ser súper distinta? Es una súper buena pregunta y no estoy tan seguro, la verdad. Lo que sí pienso es que por ahí la música o las canciones revelan un poco más lo que quiero hablar y lo que quiero decir. Y la poesía es como lo que soy nomás. Ujú. Es como más parecido a leer el tipo de pensamiento que tengo, aunque esos pensamientos no sean autobiográficos, como para Claro. volver Pero al claro, tema. pero como tú decías antes, me parece súper interesante, hay emociones que nos rodean, ¿no? Y que es la razón por la que amamos la poesía. O sea, es Claro. como encontramos ahí palabras y las expresiones que uno dice, uy, no tenía cómo ponerlo, y ahí está. Sí, o sea, creo que lo que más me gusta de la poesía es justamente que no significa nada específico. Cada uno lee algo distinto, cada uno siente algo distinto y eso tiene algo como bien mágico. Las canciones por ahí no están así, no es Ujú. como infinitamente interpretable, Claro. es bastante más acotado. ¿Y qué te pasa a ti con la poesía cuando lees? ¿Qué autores o autoras lees y qué es lo que te moviliza de ese lenguaje? Leo bastantes autores distintos, la verdad. Me gusta mucho la poesía latinoamericana, incluida la brasilera. Uno de los quizás autores que más ha influido es como el gran poeta brasilero del siglo XX que se llama Carlos Drummond de Andrade, que obviamente no es tan conocido en español porque la poesía siempre se lee más en su propio Ujú. idioma. Pero como mi papá es brasilero, medio que crecí leyendo ese poeta. Y la otra cosa que me influyó mucho es la obra de Violeta Parra, que también tiene como un pie en la canción y un pie en la poesía. Ujú. Y finalmente una influencia un poquito más curiosa que es Raúl Ruiz, el cineasta, porque sus películas, bueno, no son muy de trama lineal, lógica, son bastante bizarras. Y una cosa que él hace mucho en su cine, cuando grababa en español, era explorar como el absurdo del idioma y el absurdo como de nuestro pensar en el lenguaje Ujú. chileno. Ujú. Y eso como que, y es muy gracioso también. Sí. Y eso me encanta Ujú. como territorio a explorar.
Vamos a volver sobre eso, ¿ah? Porque me tocaste ahí una fibra con Raúl Ruiz y con la Violeta. Ah, mira. Alex and Banter, Mil Noches de Sudamérica, es su libro que va a estar lanzándose este 30 en el Gama a las 19 horas. Y hablando de dos artistas fundamentales, probablemente de los más reconocidos a nivel internacional, además, y que los dos tuvieron esta precisión para visibilizar la idiosincrasia chilena, ¿no? Y estas cosas que nosotros no vemos y que estamos constantemente jugando y tratando de esconder y hacernos pasar por gente súper seria, cuando realmente somos súper absurdos. Muy absurdo. Y yo creo que probablemente el cine de Raúl Ruiz se sostiene también en eso, pero también en cierta ternura. Sí. Que yo creo que por lo menos a mí es una de las cosas que me seduce de su cine, porque siempre nos dicen, no, Raúl Ruiz es súper cabezón, como que se requiere mucha estética, y es como, no necesariamente. No, hay no lugares donde entrarle, claro. ¿no? Y preguntarte por eso, por el vínculo que tú sientes que hay entre ese cine, entre la música de Violeta y también el pop y lo que tú haces. Yo creo que hay, sí, pero claro. ¿dónde lo ves tú? Bueno, una gran pregunta, vamos a ir por partes. Con Raúl Ruiz, yo creo que son dos cosas. Una, lo que hablábamos como del absurdo, pero del sabor del idioma. Por ejemplo, por dar un objeto, o sea, un ejemplo concreto, hay una escena de La Recta Provincia, una serie que grabó en Chile hace mucho tiempo, o sea, no tanto tiempo, que tiene una escena que llega como, no sé, la Virgen María tocando puertas a la casa de alguien en un pueblo, y alguien se sorprende un montón. ¡Ay, Virgen María me pilló así como de sorpresa! Pase, pase. ¿Se le ofrece algo? ¿Un café? ¿Un café? Y eso es muy Raúl Ruiz, como detenerse en el café, que era algo muy de los 90 de acá, porque estaba recién entrando el café de grano versus Nescafé. Claro, el sucedáneo. Exacto. Y en eso hay como un mundo entero para leer. Es el absurdo decir café, pero también está simbolizando una aspiración de ofrecerle eso a la Virgen María. Es muy absurdo y muy gracioso para mí. Eso por un lado. Y por otro lado, Raúl Ruiz tenía como su propia poética del cine, y una de sus como máximas teorías era esta idea de irse por las ramas, donde que es una cosa muy chilena, sí, y él lo usaba como artefacto narrativo. Y se puede aplicar un poco, en cierta medida, a la poesía también, que es que tu poema empieza hablando de una cosa y termina hablando de cualquier otra cosa, pero está guiado por una emoción al final. No tiene por qué ser como coherente lógicamente, ni ir temática por temática tratando de distintas cosas. Raúl Ruiz. Ahí está. Me encanta. Teorizando con Alex and Banter. Bien organizado. Y que no está haciendo lo de Raúl Ruiz de irse por la rama. No, está muy estructurado. Y Violeta Parra, yo creo que ¿cómo decirlo? Como la relación o la manera en que a mí me inspira es de hacer como hincapié en lo popular, en el sentido de que lo que uno hace tiene que conectarse finalmente con algo. Entonces, yo estoy consciente e intento no hacer algo que sea súper abstracto y críptico y difícil de entender, sino algo que se conecte con la otra persona. Y ese como afán pop o popular para mí es súper importante. Y eso para mí, ese tipo de arte o ese tipo de inquietud o motivación a la hora de hacer arte, para mí viene de figuras como ella. Ahí también hay una cosa que me parece que está en tu libro, que tiene que ver también con la distancia. Hay un pequeño, corto poema, no es pequeño, es corto, que dice algo así como: soy chileno, soy terremoto y poemas de amor. Pero también yo pensaba, a propósito de Ruiz y de Violeta, y tu propia experiencia, ¿no? La distancia que te da para reconocer lo que eres. Es interesante que menciones ese poema porque cuando estábamos trabajando el libro con el editor, Álvaro Matus de Weathers, un saludo para la casa, conversábamos sobre qué incluir y qué no incluir, y
Y Álvaro hizo un trabajo increíble, no es para hablar mal de él, pero ese fue un poema, por ejemplo, que yo defendí. Y mi argumento para defender ese es que le dije, Álvaro, este poema es pop, es la sensibilidad pop que yo voy a traer a esta cosa. Y me dijo, sí, ahora lo entiendo. Sí, es al mismo tiempo que es muy tú, uno puede entender... uno puede verse, me pasó eso, ¿cachai? Claro. Es como uno, de nuevo, yo creo que tenemos una disformia más o menos importante, no solamente en términos de nuestros propios cuerpos, sino también en términos de nuestro carácter. Nosotros los chilenos creemos que somos Totalmente. apocaditos y sobrios, y no. No, somos terremotos también. Somos terremotos. Y hay otro que también me pareció muy conmovedor, que se llama De un país triste a otro, que también es un poema corto, es un párrafo. De un país triste a otro, vendiendo pomadas, estirando la mano en el vacío a ver si alguien me la toma. Y yo pensaba, claro, ahí uno puede pensar la gira, ¿cierto? La vida, como todo el tiempo, estando en conciertos y personas cantando contigo y gritando tu nombre y lo que sea, pero a la hora de los que hubo es como, hay una soledad compartida que es la base del ser humano. Sí, totalmente. Pero yo ese poema, por ejemplo, lo encuentro no triste, sino como... Tierno. Claro, como para mí ese acto de estirar la mano en el vacío a ver si alguien me la toma... es casi como la definición de mi trabajo, por lo menos. Ahora, hablando de ese trabajo, como veis, estoy aprovechando todas las preguntas que tenía guardadas para Alex Advanter. También cuando me llegó el libro y cuando supe que sacabas un libro de poesía, pensaba en los formatos, ¿no? Y hablamos antes fuera de micrófono respecto a Nunca vas a estar solo, que es tu película, que a mí me parece que es una película que ha sido muy importante, especialmente para visibilizar la violencia contra la comunidad LGTBQ+, y también un poco como la adolescencia queer, ¿no? Especialmente la adolescencia queer de espacios sociales más precarios. Así como entre paréntesis te cuento, trabajamos esa película con un tesista en una tesis que escribió sobre violencia y representación homosexual en el cine chileno. Y una cosa que descubrimos en la tesis es que la violencia estaba más presente cuando los personajes eran más chicos y cuando venían de espacios sociales más precarios. Porque es como las películas en donde los personajes están en sus 30, 40 y son profesionales, etcétera, se construyen un espacio más seguro, ¿no? Claro. Pero tú escogiste contar esta otra historia. Claro. Y preguntarte por esos formatos, ¿no? Por hacer cine, hacer música, producir también, y decir, pero ahora también quiero hacer poesía. ¿Qué es lo que te interesa de esos formatos? Yo creo que lo que me interesa es más la expresión que el formato. O sea, quiero decir, a través de los formatos uno descubre también distintas cosas que decir o distintas cosas que explorar. En ese sentido, de nuevo, como que volvería a alguien como Violeta Parra, que también un poco cultivaba esa aproximación al arte. Es como entre una arpillera y una canción y la investigación es medio lo mismo, el hilo conductor es ella. Ella decía, entre todo prefiero quedarme con la gente. Exacto. Es como lo de la mano en el vacío, a ver si alguien me la toma, ¿no? Es como Estoy buscando conexión. Es el mismo, no sé, la misma búsqueda quizás. Pasolini también es un artista que también hacía como cualquier cosa, en medio que no importa tanto el virtuosismo tampoco, que también es un elemento del pop, en el sentido que no voy a ser particularmente excelente en ninguna cosa que haga, pero me interesa explorar distintos medios porque lo que me importa no es como lo atlético de lo que estoy haciendo, ni como lo virtuoso, sino que es estas búsquedas de conexión como por donde sea un poco. Bueno, está sucediendo. Alex Advanter está conectando con nosotros en distintos formatos. Ahora, más recientemente, con 1000 Noches de Sudamérica, su libro de poesía que se lanza este día viernes 30 en el GAM. Con Bernardita Bravo y con Felipe Kusen. Van a estar ahí presentando este libro a las 19 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral para que puedan asistir, conseguirse el libro que está publicado por Weathers. Un placer conversar contigo, Muchas Alex. gracias por la invitación. Nosotros nos vamos escuchando, te voy a contar, este es un himno, lo que vamos a escuchar ahora, lo ponemos fin de semana por medio porque nuestra productora ama esta canción y no sabes cómo se pone cada vez que escucha Siempre es Viernes en tu corazón, porque sabemos que es miércoles, pero no importa, en nuestro corazón siempre es viernes. Vamos a la pausa y volvemos para hablar con Maró.